Hola mis chicas de Variedades Lucimar, yo soy Lucimar y hoy les traigo un videito muy chulo que es sobre que arranqué con la dieta. Mis amores, ¿cómo están? Dios te bendiga. Gracias por seguirme. Yo soy Lucy, como ya sabes, desde República Dominicana. Y la verdad, mis amores, que tengo una semana. Bueno, ¿por qué tomé esta decisión? Y me preguntarán, ay, pero ya no uso muchos productos para la pérdida de peso. Bueno, miren, para empezar, sí anuncio productos para la pérdida de peso que sí funcionan. Pero comprendí algo muy importante. Los he tomado, he bajado, pero vuelvo a mi hábito normal. Por lo general, yo me encanta, o sea, soy fan número uno del chocolate. Diario me tengo que tomar una taza de chocolate, o sea, en líquido. O sea, yo soy adicta al chocolate, no lo puedo negar. El pan, o sea, diario, ese es mi desayuno, mi cena. Me encanta comer pan. Me gustan mucho los dulces. Entonces, definitivamente, yo tuve que comprender que no solamente basta con yo consumir un producto para bajar de peso y luego volver a mi hábito normal, sino que yo debo aprender a comer. Debo aprender a comer, que es lo que todos debemos aprender. Y fue una decisión muy difícil porque les cuento que una semana sin chocolate, o sea, el martes pasado, yo sentía que me iba a desmayar. Ese día les voy a enseñar mi menú. Ese día era prácticamente pura ensalada y les juro que yo pensaba que me iba a desmayar. Sí, tuve que cometer el pecado. Entré a un supermercado, sentía que me iba a desplomar y agarré y eché mano del primer chocolate que encontré. Y yo creo que me lo comí ahí mismo porque me daba un poco de miedo que me fuera a dar algo porque me estoy adaptando al nuevo sistema de alimentación. Entonces eso es muy importante, chicas, que entendamos que podemos tomar cualquier suplemento, cualquier pastilla para la pérdida de peso, pero si no aprendemos a alimentarnos, vamos a volver nuevamente a ese estado. Y lamentablemente ya yo estoy, bueno, vamos a decir que tengo una semana, no puedo ver resultados tan rápido, aunque les juro que jueves y viernes yo quería soltar esto definitivamente. Pero yo estaba rondando por las 190 libras y yo peso 5'2", o sea, eso es mucho para mi estatura. Yo debo andar por las 150, 140 libras. No me quiero ver en ese peso, realmente es muy delgado, pero es lo más saludable para mi estado de peso. Encima de que yo manejo un problema de ansiedad y ataques de pánico de hace muchos años, y a través de la alimentación uno puede ayudar a su cuerpo a que pueda procesar el tema del estrés y la ansiedad. Entonces eso ataca mucho el estómago, la ansiedad. Entonces uno debe tratar de resolver ese tema de alimentación para poder vivir lo mejor que se pueda con el tema de la ansiedad. Y además yo estoy trabajando un tema de fertilidad, y aunque quizás no estamos en el, o sea, quizás médicamente ahora mismo no se pueda ni eso, pero como Dios tiene la última palabra, yo voy a poner mi granito y voy a bajar de peso, porque nadie sabe si por ahí el Señor hace el milagro también. Recuerden que Dios actúa de manera diferente, o sea, Él actúa de manera misteriosa sería. Y nada, les voy a contar, miren, cómo empezó el proceso. Bueno, me di cuenta de que de verdad tengo unas llantas que, óyeme, no vale té, no vale nada, yo no me estaba haciendo nada. ¿Por qué? Porque yo fácilmente iba, me veía mi taza de chocolate como todos los días, me compraba mi empanadita, adicta al dulce, yo solía ir a buscar una pinta de helado, o sea, me encanta el helado de chocolate. Y me comía una pinta yo sola, o sea, no me gustaba ni que mi esposo la viera porque era yo que me la tenía que comer. O sea, yo puedo dar lo que sea, pero en cuanto a los dulces, no soy muy dadivosa, que digamos, no me gusta comérmelo yo. Entonces ya me vi un poco desesperada, definitivamente. Pensé en comprarme el paquete nuevamente de los productos que vendo
Y dije, no, no, es que no, no puede ser, o sea, yo no puedo basarme, o sea, no puedo poner mi cuerpo solamente a consumir este tipo de cosas para luego que yo quiera nuevamente comerme mis dulces, me atasque y vuelva de nuevo. Entonces yo tengo que aprender realmente, enseñar a mi cuerpo a comer de una manera diferente. Entonces fue cuando arranqué, empecé a buscar por Instagram los nutricionistas de mi país, de otros países, y el primero que me contestó, con ese me fui. Estoy con una nutricionista dietista que se llama Patti Tejada, la pueden buscar en Instagram, ella es muy chula, es de la ciudad de Santiago, y nada, siempre está dispuesta, tenemos una semana, ya voy para mi segunda consulta la próxima semana, y al principio tenía mucha ansiedad de pesarme. Me pesaba diario. Yo compré un peso y me pesaba diario. Y como ustedes entenderán, eso tampoco me ayuda a bajar de peso, porque si te pesas diario, o sea, es imposible que veas el resultado porque la ansiedad no te deja. Tengo unos días que estoy tratando de no pesarme. Porque realmente también llega el tema de la desilusión, que uno quiere soltar todo y no es así. Así que vamos a darle, chicas, quedan 2 meses del año y yo quiero que usted también lo haga. No porque usted quiera verse estéticamente bien, que eso es muy bonito, sino porque queremos sentirnos saludables. De hecho, yo en esta semana que tengo, yo sufro de estreñimiento, todas esas cosas. Yo he estado yendo al baño a través de mi alimentación, mi nueva alimentación. He estado con un poco más de energía. De hecho, siento como yo me sentía por lo general inflamada. Como, tú sabes, hay momentos, no sé, las mujeres cuando nos va a dar la menstruación, ¿verdad? Nos sentimos como hinchadas, como gordas o esas, así. Así me sentía yo. O sea, porque no es, o sea, es una cosa que usted siente como que usted mismo no puede con usted. Y no debemos estar así, o sea, debemos bajar de peso, no para lucir bien ni nada, sino para sentirnos cómodos, o sea, para no sentirnos con ese hinchazón y esa retención de líquido y eso que nos vuelve locos. No, mis amores. Entonces yo les voy a compartir, la doctora Patti Tejeda me hizo un plan adecuado a mi situación. Yo le conté que yo sufro de estreñimiento, que retengo líquidos, que, o sea, ya tú sabes, todo lo que yo le conté. Entonces ella lo hace personalizado. No es que, o sea, aunque yo le diga mi dieta, no es que usted lo va a hacer tal cual. Es bueno que lo chequee un nutricionista y le dé de acuerdo a su condición médica, porque si usted tiene alguna dolencia, sufre de algo, es bueno que lo vean y de acuerdo a sus analíticas y a su perfil, pues puedan darle la alimentación correspondiente. Y empezamos. El día 1 yo estaba feliz, que era el lunes pasado. Yo estaba súper feliz porque me tocó desayunar una taza de fruta mixta con un huevo hervido entero y la clara del otro huevo. Y yo estaba feliz, wow, me encanta. Hoy no voy a desayunar pan con chocolate, que es lo que más me gusta, y ya aparte está hastiada. En la merienda fueron 12 semillas de almendra o de cajuil y una manzana verde. Yo no compré el cajuil ni las almendras porque no me gustan, honestamente. Yo lo que hice fue que compré granola. No se lo digan a mi doctora. Compré granola y me comí mi granolita y mi manzana verde. Al mediodía yo brincaba de una pata porque me tocó 4 onzas de pechuga de pollo. Y yo le pregunté, doctor, ¿y cuántos son 4 onzas? Voy a comprar un peso. Es la palma de tu mano, y ustedes saben. 4 onzas era esa manito. Que yo decía, ay Dios mío, tan chin. Ese chin de pollo me tocó. Si usted sabe, dependiendo de su mano, si su mano es muy pequeña, se fue a pique. Me tocó 4 onzas de pechugas de pollo, que fue también a la plancha, con una ensalada de tallota. Mis amores, yo creo que es la primera vez que yo como tallota, porque yo nada más la miraba y decía, ay, no me gusta. Pero yo la hice, la ligué con zanahoria, le puse una vinagreta, vinagre, limón, orégano, sal, de todo le puse. Y sabía riquísima. También me tocó un pico de gallo, ya saben, el pico de gallo, tomatico, con cebollita, con cilantrico, riquísimo. Y un pedazo de casabe, un pedazo mediano de casabe tostado. Eso me tocó hoy al mediodía.
En la noche me toca, me encanta la tuna, una ensalada de atún con una lonja de pan integral tostado. La ensalada de tuna es una tuna vegetal, lleva un tomate barceló, un poquito de cebolla, un poco de pimiento morrón, lleva lechuga, limón, vinagre y pimiento. Usted mezcla todo eso y se lo come. Yo estaba feliz el lunes. El martes, para empezar, se me acabó el gas. O sea, que no había como yo cocinar mi comida. Y ya se imaginan. Me tocó de desayuno un yogur Slender, así se llama, con media taza de frutas, un rollito de jamón de pechuga de pavo y uno de queso mozzarella. A media mañana me tocó una naranja con 6 fresas. Solamente me comí la naranja porque el dinerito no me dio para comprar fresas. No. Sí, señores, llevar dieta realmente requiere dinero. Al mediodía me tocó una ensalada César con un guineo verde hervido, pero sucede que se me dañó, se me fue el gas. Entonces yo tuve que usar la pechuga para la ensalada César y hacerla en la tostadora. La sazoné y en mi tostadora la hice porque tenía que comer. Y en la noche me tocó una ensalada capresa con un pedazo mediano de casabe. La ensalada capresa, mis amores, es solamente tomate, 2 tomates barceló con 2 onzas de queso mozzarella, una cucharada de salsa pesto y orégano. O sea, eso es tomate y queso. Yo sentía que yo me iba de lado. El martes yo me iba. El miércoles me tocó en el desayuno una taza de fruta mixta más 2 lonjas de jamón de pechuga de pavo. En la media mañana, 12 semillas de almendra de cajuil más la manzana verde. Aquí me comí la manzana verde, como les dije, no me gustan las semillas. Al mediodía yo estaba feliz, me tocaron 4 onzas de filete de res a la plancha. Señores, carne de res. Yo estaba feliz, pero ya sin grasa, con 2 pedazos de casabe. O sea que no hay más nada. Pero yo estaba feliz porque la carne estaba riquísima. Por cierto, eran estas onzas. Y en la noche me tocó media taza de vegetales a la vinagreta, no papa, con 2 onzas de queso crema. Llegamos al jueves. Señores, jueves, viernes y sábado, ya yo empecé con los dolores de cabeza. Yo me sentí un chin de mal humor. Yo como que quería hablarle mal a todo el que se me acercaba, de verdad. Yo quería que encerrara, yo no quería saber de nadie. Pero me tocó en el desayuno un omelette de huevo, de un huevo entero y la clara del otro con vegetales y media taza de frutas. A media mañana me tocó un kiwi con una taza de lechosa. En el almuerzo me tocó una chuleta de cerdo no ahumada, sin grasa, a la plancha más 2 pedazos de casabe tostado. Ya usted sabe que atento a casabe que estamos. En la noche mi ensalada de tuna que me fascina. El viernes, señores, es un dolor de cabeza y un aburrimiento, y más que yo estaba haciendo ejercicio. A mí me dolía mucho el cuerpo porque yo no hago ejercicio, yo paro el día entero sentada, trabajando en esta silla, y empecé a hacer 1 hora de cardio. A veces hacía media hora, 1 hora, y les juro que eso era... La semana pasada para mí no fue fácil. El viernes me tocó un nuevo yogur Slender con media taza de frutas y un rollito de jamón de pechuga de pavo y queso mozzarella. A media mañana me tocaron las 12 semillas de almendra, que no me las comí, más las 6 fresas. Ese día creo que solamente comí granola. En el almuerzo me tocó abundante ensalada de lechuga con 4 onzas de pechuga a la plancha, 1/4 de aguacate, una cucharadita de croutons, esos son los pancitos tostaditos chiquiticos, y 2 cucharadas de pico de gallo a la vinagreta. Yo estaba feliz porque es mucha comida, y para mí, cuando yo vi ese guineíto, mire, ay Dios mío. En la noche del viernes me tocó un guineo verde hervido más un rollito de jamón y de queso. Yo sentí que ese guineíto, o sea, me cayó en el alma porque ese era el día del dolor de cabeza. El sábado tuve un día de mucho oficio en la casa, o sea, que hice bastante oficio. Puse mi contador de pasos para ir contando los pasos en la casa. Me acosté con un dolor tremendo en los pies porque yo lo que quería era hacer los ejercicios en la casa y contar los pasos mientras hacía los oficios. Entonces me tocó de desayuno una taza de fruta mixta mezclado con 2 cucharadas de granola baja en azúcar. De merienda un kiwi y una taza de lechosa.
De almuerzo, ese me encantó, un pastelón de auyama. El pastelón de auyama lleva una taza y media de auyama, lleva pollo, pollo, ¿cómo se llama esto? Molido, pero yo realmente agarré un pollo que tenía ahí, lo hice a la plancha y lo desmenucé. Y una sola lonjita de queso mozzarella. En la noche del sábado me tocó 1,5 taza de vegetales a la vinagreta, igual no papa, más 2 onzas de queso crema. Ayer domingo me tocó un cuarto de aguacate con una lonja de pan integral más una lonja de pechuga de pollo a la plancha. Ellos le llaman a eso avocado hand toast, no sé cómo se dice, que es tú agarras el aguacate, el cuartito, lo haces puré, el jamoncito lo pone a la plancha, se lo echa y ya, y eso es como para untarlo con el pan. A media mañana, una naranja y 6 fresas. Almuerzo del domingo, 4 onzas de mero al limón más un guineo verde hervido. Y en la noche la ensalada capresa, que es la de tomate con quesito mozzarella y esa cosa, y un pedazo mediano de casabe. Bueno, chicas, con una semana empecé a hacer ejercicio también durante, lo recomendable es 1 hora. Yo al principio hacía 30 minutos, ya para el jueves hice 1 hora, tenía mucho dolor de cuerpo. Yo creo que de los errores que cometí durante la semana fue que descuidé mucho el agua. No sé si era que los vegetales como que me saciaban y no tenía sed, pero sí descuidé mucho el agua, quizás por eso el tema del dolor de cabeza. También no hacía los enfriamientos, o sea, hacía los ejercicios, pero no hacía los estiramientos para el dolor. Y así sucesivamente. ¿Qué siento tras una semana de comer este menú? Bueno, la verdad me siento más ligera. Ustedes saben como cuando uno camina, que tú no sientes los rollitos, que tú caminas, o sea, los rollitos están ahí, en una semana no se van a ir realmente. Eso se lleva tiempo, porque solo es una semana. Pero cuando yo camino, yo siento como cuando tú te sientes supermodelo, como que todo pasa. Tengo quizá la misma libra, quizá tenga 2 libras menos, no me voy a volver a pesar, voy a tratar de guardar eso. Pero realmente uno se siente diferente, se siente más ágil, con más energía. Ya ven, hoy me maquillé, me pinté las cejas. Uno se siente con más energía, más vigor, y solamente es una semana. Así que mis amores, yo quiero motivarles en este día a que empecemos a nuestro plan de alimentación saludable. Busca, no lo intentes, o sea, no es que tú no puedes hacerlo solo, puedes hacerlo solo, pero es bueno. Yo en mi caso prefiero pagar el acompañamiento. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que a veces empieza las cosas y no las termina. Inicio con mucha energía, pero no, o sea, a mitad del tiempo me caigo. Entonces yo necesito entender que alguien me está dando un seguimiento y que yo debo cumplir con ese seguimiento. Así que mis amores, ya saben. Y los ejercicios los hago, no voy a un gimnasio, así que no hay excusa para hacer ejercicio. Yo simplemente los veo aquí en YouTube. Sigo muchos canales de ejercicio, luego haré un video sobre esos canales que yo sigo. Y nada, si tiene que darse su ayudadita con su suplemento, pues claro, eso no creo que esté mal. Pero es bueno que aprendamos a comer, que aprendamos a hacer una vida completamente saludable. ¿Por qué? Por nuestra salud. No es por vernos físicamente bien, sino que usted debe entender que es por su salud, que es por usted sentirse bien con usted mismo, que es lo importante. Mis amores, bendiciones, gracias por verme. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y déjame ahí un corazoncito. Y si estás en dieta igual que yo, por favor, dímelo para yo sentirme acompañada también y saber que muchas más están también llevando estas dietas. No crean que no moriremos, mis amores, créanme que no moriremos, sino que nos irá bien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si necesitas oración, también me puedes escribir ahí en los comentarios y con gusto te pondremos en oración en el grupo de nuestra iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde.